Hola, hola, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Gracias por estar del otro lado. Bienvenido, bienvenida a mi canal ATP Reparación de Electrodomésticos en YouTube. Bueno, aquí estamos en taller justamente reparando un microondas que ha ingresado. El problema puntualmente es que no logra encender la parte de la placa electrónica, ¿sí? Directamente no se escucha absolutamente nada, ni siquiera el pitido característico, ¿sí? De cuando el modelo enciende. Así que bueno, lo que vamos a verificar puntualmente es lo que hace referencia a una verificación de todo el cableado de alimentación hasta la placa electrónica. Estos modelos suelen tener diferentes fusibles, sensores térmicos, que de repente a determinada temperatura los sacan de servicio para poder protegerlo y demás. Así que lo que vamos a hacer es verificar eso. Yo ya estuve un poco adelantando al respecto. Te voy a pasar el dato de que estos modelos suelen traer estos tipos de cables así, este tipo de fichas justamente, en donde vos tenés acá la alimentación de línea y neutro, ¿sí? Justamente que hacen referencia a estos colores, el marrón y el azul, que hacen referencia a línea y neutro, y esta es justamente la señal que sale a través de un relé para poder activar los componentes periféricos. Inicialmente, lo que nosotros hacemos es verificar si es que hay continuidad desde este cable celeste, por ejemplo, hasta la patita, ¿sí?, del enchufe, y desde el marrón hasta la otra patita del enchufe. Bueno, ¿esto es para qué? Para cerciorarnos, para poder asegurarnos que de repente por todo el circuito eléctrico, la parte eléctrica está bien, que hasta acá llegan 220 volts, bien sea para poder deducir justamente de que el problema está en la placa electrónica o no. Porque tal vez vos sacás la placa electrónica, la llevás a un mecánico o a un electrónico y le decís, che, vos sabés que la placa no anda. Pero ¿cómo sabés que no anda? ¿Sí? El mecánico entonces se va a poner a hacer las verificaciones correspondientes y va a localizar la avería en el caso de que la tenga. Pero para eso, primero tenés que cerciorarte de que la alimentación eléctrica esté llegando. Entonces te puedan preguntar, ¿y vos lo enchufaste? ¿Y te verificaste de que llega a los 220 volts de alimentación a la placa? Bueno, en ese caso de que sea así, seguir justamente controlando todos los otros componentes, ¿no? ¿Cuáles son los elementos periféricos? En este caso tenemos el ventilador, tenemos el platito, ¿sí?, que gira para un lado y para el otro, tenemos la lamparita, tenemos el trafo y magnetrón, ¿sí? Y lo que hace la placa, para resumirla, la placa, cuando vos le apretás la opción de 30 segundos, por ejemplo, ¿ves acá, en esta partecita del trafo, en esos dos terminales? A ver ahí, vamos a hacer foco, ahí está. En estos dos terminales, es decir, en este de acá y en este de acá, ¿sí?, en estos dos, lo que hacen es inyectar 220 volts, ¿sí?, para que el trafo justamente pueda funcionar, generar esas microondas a través de magnetrón y demás, que no viene al caso la explicación técnica del funcionamiento puntualmente ahora, porque yo lo que quiero comentarte es lo que hace la placa nomás, ¿no? Ella controla esto, fíjate que acá tenés los dos cables de alimentación, los dos de salidas para activar todos los componentes periféricos y se terminó la historia. Entonces, si es que de repente vos querés verificar de que todo lo demás ande, también podrías hacer una inyección de 220 volts en serie, si querés, en la parte del trafo, como para controlar si es que está funcionando y demás generalidades. En este modelo, puntualmente, el problema está en que no enciende la placa electrónica. La placa electrónica es este modelo que tenemos aquí, ¿sí?, en donde, bueno, yo lo tengo justamente para poder hacer el retrabajo. Yo lo primero que voy a verificar, por lo general se suele deteriorar si no enciende, tenemos que darle mucha importancia a la parte de, bueno, la fuente, ¿sí? Acá tenemos, a ver si tenemos ahí la opción de poder hacer un zoom, acá tenemos justamente la parte de unos diodos, bien, unos diodos, tenemos varios capacitores y diferentes componentes que en la parte de justamente alimentación para la lógica de microprocesador y demás señales, tenemos que cerciorarnos de que aquí esté andando bien como corresponde. Yo lo que voy a hacer, mirá, te voy a mostrar acá, vamos a ubicar un poquito
nuestra cámara. Ahí está. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a verificar. Ya estuve midiendo los diodos. Los diodos están funcionando bien. Pero fíjate que acá la placa viene como un poco adosada, ¿no? ¿Sí? Viene como un anexo a la parte de control. Bueno, este es el relé que yo te comentaba, te decía que activa y desactiva esos componentes periféricos. Aquí es donde va conectado justamente la parte del display, ¿no? Mediante ese flex, ¿sí? Hay una especie de otros capacitores más al respecto, ¿sí? Que, bueno, cumplen diferentes funcionalidades. Ah, no, este es un relé, perdón. Tenemos otro relé aquí, acá tenemos otro, ¿sí? Me di cuenta justamente por la bobinita que hace justamente la alimentación ahí para el funcionamiento óptimo. Este es el parlantecito, la parte del bipido, el buzzer, ¿sí? Que de repente cuando vos apretás va haciendo el ruido correspondiente del microondas, el microprocesador y demás generalidades. Es una placa muy sencilla de interpretar. Ahí tenemos el panel en la parte de información. Pero lo que yo me di cuenta acá, fíjate, a ver si lo vamos a ver. Voy a hacer un zoom, a ver ahí. Busco el zoom. Ahí va. Vamos a hacerlo un poquito más prolijo. Dame un segundito. Ahí va. Fíjate. ¿Ves acá? En esta parte, este componente que tenemos, bueno, este es un fusible. Es un fusible que protege justamente ante determinados inconvenientes, más que nada un exceso de consumo que tiende a fusionarse, a deteriorarse en el caso de que tengamos algún problema. Bueno, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Mirá, yo siempre trabajo en serie con mi lamparita, ya está esto un poco dispuesto. Esto yo siempre te lo muestro, ahí está, hicimos el zoom correspondiente. Vamos a inyectar 220 volts, acá dice línea y neutro, a ver ahí, neutro y línea, ¿sí? En estos dos de acá. Así que lo que vamos a hacer es inyectar justamente línea y neutro. Bien, dos pincitas cocodrilo, línea y neutro, acá, y esta otra acá. Bien, perfecto. Voy a enchufar, a ver qué es lo que sucede. Mirá, voy a enchufar para verificar justamente si es que la placa funciona. Enchufo. Bueno, ya está enchufado. No pasa absolutamente nada, ¿sí? Bueno, vamos a desenchufar. Yo ya me fijé justamente y los diodos están bien según las mediciones correspondientes con el multímetro tester. Y lo que vamos a hacer acá es, ya que tenemos este fusible aquí justamente, le vamos a hacer, ¿sí?, un pequeño puentecito a mérito de prueba, solamente a mérito de prueba, para poder verificar si es que de repente viene por ahí el problema. Pero si viene por ahí el problema, ¿cuál fue puntualmente el que lo originó? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. El motivo por el cual se ha generado ese inconveniente puntualmente. Lo voy a poner en serie. Ahí está enchufado. Y con unas pincitas cocodrilos voy a hacer un puente muy suave por arriba para verificar. Va. ¿Escuchaste? Vamos de vuelta. ¿Encendió? Perfecto. Entonces fíjate lo siguiente acá. Ahí encendió. Vamos a verificar esto. Ahí está. Significa de que hay un inconveniente. En alguna de las partes hubo un exceso de consumo o algún elemento en cortocircuito que originó de que se nos deteriore este fusible de la parte de alimentación de la placa, puntualmente la parte de alimentación a estos módulos. Lo que vamos a tener que hacer entonces es extraer el componente. Fíjate que el varistor está al lado, pero el varistor no está explotado. No tiene ningún inconveniente puntualmente. Ahí está, se lo ve bien. O sea que si acá hubiese algún problema eléctrico, de un problema puntualmente, ¿no?, de exceso de tensión, sobretensión, algo por el estilo, este componente tendría que haber saltado. Como también tendría que haber saltado el de la placa principal.
Acá lo que pasó es que en la señal de inicio de ingreso, este fusible se fusionó, se deterioró, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es verificar de cuál es el valor, cambiarlo y antes de controlar justamente todas las otras funcionalidades, ¿sí? Antes de enchufarlo, inclusive en la misma placa, también lo que vamos a hacer es hacer andar el microondas directo, por decirlo así, comprobando cada componente. Entonces, de esa manera, por ejemplo, si había un problema en el magnetrón, listo, antes de poner la placa reparada, me fijo porque el magnetrón puede tener algún cortocircuito, algún inconveniente en el devanado primario del trafo, o algún problema puntual en el capacitor, ¿sí? Diferentes opciones. Entonces, a ver, primero probamos derecho. Cada uno de los componentes, yo gusto mucho hacerlo con las lámparas en serie, ¿sí? En este caso ya las lámparas de vela de reflector, 300, 500 y 1000 watts, que bueno, son videos que yo ya también tengo anexo en mi canal. Así de esa manera ya deducimos cuál es el inconveniente. Y lo vamos a verificar al respecto. Bueno, espero que te haya ayudado y bueno, te invito como siempre a que sigamos aprendiendo juntos sobre esto y muchos más componentes en nuestro canal.